aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Lo dice el Señor. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Inclinen su rostro, hermanos, y démosle gracias a Dios. Señor, en esta hora te damos gracias por el dador alegre, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Oh, que tú retribuyes, Padre Santo, en abundancia la generosidad. Te necesitamos, Cristo. Creemos en tu palabra. Hasta el día de hoy no nos has dejado ni nos has desamparado. Tú tienes cuidado de las aves de los cielos, de las bestias del campo, Señor. Padre celestial, que tú las sustentas con la diestra de tu mano poderosa. Cuánto más la corona de tu creación, que somos nosotros, Señor, aleluya. Tú eres fiel y verdadero. Multiplica, Señor, esta ofrenda para tu obra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Hermanos, aprovechando bien el tiempo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y en esta ocasión, el ministro Daniel Cristóbal Jr. estará exponiéndola. Por reverencia a ella, estemos atentos a la palabra. Amén, hermanos. Mientras tanto, los niños pasen. Ahí se ha acondicionado un lugarcito para que estén ahí bien atendidos. Dios bendiga a los niños, hermanos, aleluya. Con nosotros el ministro Daniel Cristóbal. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Ahí donde se encuentran, ¿por qué no le damos un aplauso a la honra y a la gloria de Dios? Amén. Why don't we give the Lord a round of applause? No sé ustedes, pero yo estoy gozoso de estar aquí ante la presencia de Dios. I am joyful to be in Si the usted presence tiene of ese God. gozo, hermano, ¿por qué no levanta esa adoración If you have con that fuerzas? joy, lift Yo up creo a que praise. tuvimos un año de descanso sin reunirnos, hermanos, para llegar una vez más a la presencia de Dios y levantarle esa exaltación que Él se merece. Amén. Aleluya. Le queremos dar la bienvenida también a los hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, por el internet. We want to welcome our brethren that view us over the social media.
Aunque ya nos reunimos físicamente, amén, hermanos. although we are gathering here physically, Pero también tenemos hermanos ahí conectados por medio de YouTube y Facebook we also have brethren that connect through YouTube and que se Facebook conectan desde otros países alrededor del mundo, from other hermanos. countries around the world, Oímos desde México hasta Honduras, from Mexico to Honduras hasta West Chicago, aquí en Estados Unidos. to Chicago. Y en otras partes del mundo también nos sintonizan, In other hermanos. parts of the world, they also join us. Y queremos decirle a ustedes que nos miran And so we want to tell you, those that are viewing que le us, extendemos la paz de Cristo a cada uno de ustedes donde se encuentren. we extend the peace of the Lord to wherever you are. Y los invitamos a que continúen escuchando palabra de Dios. Amén, hermanos. We invite you to continue listening to Word of God. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestros hermanos Why don't we give como our señal de brethren, que estamos conectados en un mismo pensamiento, our brethren a round of applause that we are all en together un mismo cuerpo que es Cristo? Aleluya. in the same mindset and same body, which is Christ. Que Dios los bendiga ahí hasta donde usted se May encuentre. God bless them where they are. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios Brethren, let's open up our Bibles. en el libro de Hechos capítulo 8, In the book of Acts, chapter 8, versículo 1 al 10. verses 1 through 10. Una vez más, el libro de Hechos, The book of Acts, capítulo 8, versículo 1 al 10. chapter 8, verses 1 through 10. Cuando usted lo tenga puede decir amén, hermanos. Once you have it, you may say amen. Si no, también en las pantallas lo van a poder ver. You can also find it on the screen. Y dice así la palabra de Dios. And the Word of God says like this. Y Saulo consentía en su muerte. And Saul approved of their killing. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia Of their killing him. That day, a severe persecution began against the church que estaba en Jerusalén. in Jerusalem. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea And all were scattered through the countryside of Judea y de Samaria, and Samaria, salvo los apóstoles. all except the apostles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban Devout men buried Stephen e hicieron gran llanto sobre él. and made loud lamentation over him. Y Saulo asolaba la iglesia But Saul was ravaging the church, o perseguía a la iglesia. or persecuted the church, Y entrando casa por casa, by entering house after house, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. dragging off both men and women, he committed them to prison. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Now those who were scattered went from place to place proclaiming the word. Entonces Felipe Philip then descendió a la ciudad de Samaria. went down to the city of Samaria. Entonces Felipe And Philip went descendió a la ciudad de Samaria. down to the city of Samaria Les predicaba a Cristo. and proclaimed to them the Messiah. Y la gente unánime The crowds escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, with one accord listened eagerly to what was said by Philip, oyendo y viendo las señales que hacía. hearing and seeing the signs that he did. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, For unclean spirits, salían estos dando grandes voces. crying with loud shrieks, Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. came out of many who were possessed, and Así que había gran gozo en aquella ciudad. many others who were paralyzed or were lame were cured. So there was great joy in that city. Pero había un hombre llamado Simón Now a certain man named Simon que ejercía la magia en aquella ciudad had previously practiced magic in that city, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. and amazed the people of Samaria, saying that he was someone great. A este oían atentamente todos, All of them, from the least to the greatest, listened to him eagerly, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. saying, "This man is the power of God." Hermanos, paz de Cristo. Praise the Lord, brethren. Vamos a hacer una oración para que sea Dios el que hable a nuestras vidas en este día. Amén. Let's say a prayer so that Ahí God donde can usted se speak to us. encuentre, sea en su hogar, con su familia, también lo invitamos a que incline su rostro There where you are at home, we also invite you to close your eyes y vengamos ante la presencia de Dios para que Él sea el que nos hable en este día. and let us all come together in prayer so that he may speak to us. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Heavenly Father, creator of heaven and te earth, damos gracias que nos permita, Señor, reunirnos en este día we give you thanks because you allow us to gather on this day, físicamente y aún por medio de las redes sociales. here physically and also through the means of social media. Pero nos unimos con un solo pensamiento y en un mismo sentir, We all unite with one mindset and one same feeling, de levantar la adoración al único y sabio Dios to lift up praise to the only wise God, y también de recibir palabra viva a nuestro ser. and also
also to receive living word for our being. Padre, yo te pido por cada uno de nuestros hermanos, Father, I ask you for every one of our por brethren, nuestros amigos, for our friends, que tú nos hables con poder de palabras, that you Señor. may speak to us with power of your word. Trae ese alimento a nuestro ser, Señor. Bring that meal to our being, Y que no solamente seamos oidores de tu palabra, that we may not only be doers of your word, sino también hacedores de la misma, Señor. listeners of your word, but also doers. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. We ask this in the powerful name of Jesus Y todos Christ. decimos amén y amén, We hermanos. say amen. ¿Por qué no toma su asiento dándole honra y gloria a Dios en You este may be día? seated, giving God glory and honor. in this day. Aleluya, Señor. Hermanos, estamos en el libro de Hechos, amén. Brethren, we're in the book of Acts. Y incorrectamente muchas veces se le ha mencionado como el libro de los Hechos de los Apóstoles. And wrongly so many times has been called the book of the Acts of the Apostles. En realidad este libro habla de los hechos de Dios In reality, this book speaks of the acts of God a través o por medio de los apóstoles. through the means of the apostles. El libro de Hechos The book of Acts fue escrito por el apóstol Lucas. was written by Apostle Luke. Es una continuación del Evangelio de Lucas. It's a continuation of the Gospel of Luke. En sí, en un punto era un solo libro, And to a certain point, it was just one single book, pero fue separado después. but it was later then separated. Pero en sí conlleva los pensamientos de Lucas. But it carries the mind, the thoughts of Luke, Nos lo menciona en Hechos 1:1, and it's reminded to us, it's mentioned to us in donde Acts chapter Lucas 1, dice, verse 1, where it says, en el principio, en el primer tratado, la primera carta, it says, in the first letter, oh Teófilo, O Theophilus, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. I wrote about all that Jesus did and taught from the beginning. Este es Lucas continuando el Evangelio And so this is the Apostle Luke continuing the gospel. y dice, ya en mi primera carta, And he says, first, in the first book, ya hablé acerca de las cosas que Jesús I had already spoken of the things that Jesus comenzó began a hacer y enseñar. to do and teach. Esta es una introducción del libro de los Hechos, So this is the introduction in the book of Acts. donde Lucas dice, hablé ya de lo que hizo Jesús y lo que inició. And he speaks of saying, I already spoke of what Jesus did and what he began. Pero ahora voy a hablar de lo que continúa haciendo. But now I will speak of what he continues to do. Porque Jesucristo no terminó su ministerio Because Jesus did not end his ministry al morir en la cruz del Calvario, in hermano. dying on the cross on Calvary. El enemigo tal vez eso pensaba. The enemy, perhaps he thought this, Que a él llevar a Cristo a la cruz del Calvario that in taking Jesus to the cross, iba a deshacerse de Cristo de este mundo. he would rid himself of Christ in this world. Y ahí se iba a detener todo. And that's where everything would stop. Sin embargo, However, el Evangelio the gospel continúa continues aún después de la crucifixión de Jesucristo. even after the crucifixion. Ahora ya no en la forma física de Cristo, It's no longer the physical form of Christ, sino ahora por medio del ministerio de usted y yo, hermano y but now hermana. through the ministry that you and I have, Por medio de brethren, los apóstoles. through the Y apostles. yo no sé, pero este debería ser motivo de gozo. And this should be a reason for joy. El hecho de que Dios tenga tanta confianza The fact that Christ has so much confidence como para depositar este evangelio sobre nosotros. to deposit this gospel over every one Para of ir y us, predicar el evangelio a toda criatura. to go and preach the gospel to all creature. Ahora, si vamos un poco más profundo, And so now if we go a little deeper, para que podamos entender este poder y responsabilidad que hay en nosotros. in order to understand the power and responsibility that's within us, Jesucristo, Jesus, cuando Él lleva a cabo la última cena con los when apóstoles, he had the Last Supper with his apostles, recordemos que Él se sentó a la mesa. let's remember that he sat at the table. Y es lo que tomamos o dibujamos como la Santa Cena. Amén, And hermanos. it's what we picture or we know as the Holy Supper. Encontramos el cuerpo físico de Cristo We find the physical body of Jesus sentado a la mesa con los apóstoles. sitting at the table with the apostles. Pero ahora va un poco más allá. But now it goes a little further. Porque en Mateo 26:26 Because in Matthew chapter 26, verse 26, dice la escritura, y mientras comían, the scripture says, and while they ate, Jesús toma el pan y lo bendijo, Jesus takes the bread and he blessed it. y lo partió y dio a sus discípulos, And he broke it and gave to his disciples y dijo, tomad, comed, and said, take, eat. este es mi cuerpo. This is my body.
Voy a detenerme aquí un poco porque quiero que entiendan esto, And I hermanos. will stop here for a bit because I want you to understand this. El cuerpo de Cristo sentado a la mesa The body of Christ sitting at the table está presentando a un cuerpo que lo representa a él, que es el pan. is representing a body that represents him, which is the bread. ¿Me siguen? Do you follow me? Y ahora lo está entregando a los discípulos And now he's given it to his disciples que después vienen a ser llamados el cuerpo de Cristo. that later come to be called the body of Christ. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, The hermanos. Bible says that the church is the body of Christ. Encontramos en este momento And we find in this moment el cuerpo físico de the Cristo physical body of Jesus entregando la representación de Cristo giving to his disciples a representation of al Christ, nuevo cuerpo que es de Cristo, which are to become the new body of Christ, que ahora es la iglesia. which is now the church. Si podemos comprender esto, hermanos, And if we can understand this, brethren, algo que Satanás no entendió, something that Satan did not understand, porque el diablo pensaba, mientras yo me deshaga de Cristo, because the Jesús, devil thought, as long as I get rid of Christ Jesus, ahí se termina todo, everything ends there. se detiene el ministerio. His ministry ends. Pero cuando Cristo murió en la cruz del But Calvario, when Christ died on the cross, simplemente hubo una transformación de cuerpo. there was only a transformation of body. Aunque el cuerpo físico de Cristo ya no está aquí, Even though his physical body of Jesus is not here, ahora se sigue moviendo el cuerpo por medio de la iglesia, his body continues to move through the church, que somos nosotros. which are us. Ahora ya no me llamo Daniel o Santiago, Now it's no longer my name Santiago or sino que Daniel, ahora ya somos Jesucristo, but now we are called Jesus Christ porque de Cristo estamos revestidos. because we are clothed with Jesus Christ. Gálatas 20:20 dice, Galatians 20:20 says, ya no vivo yo, I no longer live, mas Cristo, but Christ ¿quién dice? Cristo vive en mí. lives in me. Una vez más está recalcando Once again, it's que reiterating el cuerpo ahora de Cristo that the body of Christ now es la iglesia. is the church. Ahora estamos cubiertos por Cristo. Now we are clothed with Jesus Christ. Gálatas 3, versículo 27. Galatians chapter 3, verse 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, For all those who were baptized in Christ, de Cristo estáis, ¿qué, hermanos? with Christ they are now De Cristo estáis revestidos. clothed. Ya no hay judío ni griego, There's no longer Jew nor Greek, ni mexicano ni hondureño. nor Mexican nor Honduran. No hay esclavo ni libre. There's no slave or free. No hay varón ni mujer. There's no longer male and female. Porque todos vosotros sois, ¿qué, hermanos? For all of you are what? Uno en Cristo Jesús. Are one in Christ Jesus. Ahora entendemos que somos el cuerpo de Cristo, So now ¿verdad? we understand that we are the body of Christ, Con correct? esta revelación, hermanos, With this revelation, no es muy difícil entender la Trinidad. it's not hard to understand Trinity. Porque así como en la Santa Cena Because just as the Last Supper, se encontraba el cuerpo de Cristo, the body of Christ was there, presentando la representación de Cristo presenting the representation of Christ al nuevo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. to the new body of Christ, which is the church. También en la Trinidad vemos que Dios And in Trinity, we see that God es manifestado en carne, is manifested in flesh. resucitado y ahora viene por medio del Espíritu Santo, He resurrected and now comes through the Spirit, pero viene siendo el mismo. but he comes to be the same. Si usted lo entiende, dele gloria a Dios en And if esta you tarde. understand it, give glory to God on this day. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, So hermanos, when Jesus was hung on the cross, es por eso que él expresó estas palabras. he expressed these words, Elí, Elí, lama sabachthani. Eli, Eli, Abba sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? My God, why have you forsaken Es me? lo que él expresó en la cruz del Calvario. And that is what he expressed on the cross on Pero el Calvary. motivo que él se sintió desamparado But the reason why he felt that he was forsaken, es porque él se vistió de nosotros. it's because he was clothed with us. Dice la Biblia que él tomó en sí nuestros pecados, hermano. The Bible says that he took on our sins. Así que en la cruz Dios no miraba al Hijo, So on the cross, God was not seeing the Son, sino que Dios estaba viendo a nosotros en el cuerpo de Cristo. but God was seeing all of us in the body of Christ. Todos nuestros pecados, All of our sins, todos nuestros errores, all of our mistakes, los llevó Cristo. Christ carried, Se vistió Él de nosotros and he clothed
clothed himself with us para que ahora nosotros so that now we podamos ser revestidos de Él. can be clothed by him. ¿Podemos entender eso, hermanos? Can we understand this? Ahora cuando Dios lo mira a usted, hermanos, So now when God sees you, no me mira a Daniel o a Santiago, he's not seeing Daniel or Santiago. sino que cuando Dios lo mira a usted, When God sees you, Él está viendo a Cristo. he is seeing Jesus Él lo Christ. mira como Cristo, He sees you as porque Jesus usted Christ está revestido de Cristo. because you are clothed with Jesus Es por Christ. eso que Jesús mismo dijo And this is why Jesus himself en said Juan capítulo 14, verso in 13, John chapter 14, verse todo 13, lo que pidieras al Padre en mi nombre, everything that you ask the Father in my name, lo haré. I will do. Ya no venimos a Dios en nombre de Daniel We no longer come to God in the name of o en Daniel nombre de Santiago, or Santiago, sino que ahora venimos en el nombre de Jesucristo, but we come in the name of Jesus, y es lo que nos da acceso and that is what gives us access a entrar a la presencia de Dios. to enter into the presence of Y no God. entrar carizbajos, escondidos de nuestros pecados, And not to enter down hiding from our sins. sino que Cristo ya nos dio ese derecho But Christ already gave us that de right entrar a la presencia misma de Dios to enter into the presence of God por medio himself de su Hijo Jesucristo. through his son Jesus Christ. Porque ahora ya estamos revestidos Because now we are clothed de Jesucristo. of Jesus. La iglesia primitiva In the primitive church, apenas comenzaba a tomar forma. at the beginning it was barely taking shape. En estos versículos que acabamos de leer, In these verses that we've just read, todavía no había una estructura, ni siquiera se llamaban iglesia. there still wasn't a structure. They weren't even called church yet. Se habían reunido en el día del They Pentecostés all had gathered in the day of the y Pentecost. habían sido todos llenos del Espíritu Santo. And they had all been filled with the Holy Spirit. Habían recibido un poder grande They all had received the great power que nunca habían experimentado anteriormente, that they hermanos. hadn't experienced before. Sin embargo, However, ellos no tenían entendimiento they did not have understanding de qué hacer con ello. of what to do with it. Jesús ya los había encomendado Jesus had already que commanded them fueran a Jerusalén, to go to Jerusalem, Samaria, to Samaria, hasta lo último de la tierra, unto the ends of the earth. pero ellos se quedaron estancados en Jerusalén. But they were stuck in Jerusalem. Leemos en el Antiguo Testamento And we read in the Old Testament que los apóstoles, that the apostles, cada vez que había un problema, every single time there was a problem, había una discusión que arreglar when there was a discussion to fix, o diferencias entre ellos, or different ideas between them, iban y se reunían a Jerusalén, they would go and gather in Jerusalem porque era el último lugar because it was the last place donde ellos experimentaron la gloria de Dios. where they experienced the glory of God. Aunque ellos ya tenían este poder Even though they had this power que los already, capacitaba para hacer el mandamiento que Jesús les dio, that capacity gave them the ability to do the calling that God gave them. ellos como que se estancaron It's almost as if they were stuck y tenían miedo and they were afraid porque no sabían otra cosa because they didn't know anything else más que seguir al maestro but to follow the teacher y reunirse en Jerusalén. and gather in Jerusalem. Algo que ya habían hecho anteriormente, Something they had done previously donde experimentaron la gloria de Dios. where they experienced the glory of God. Había un temor de seguir avanzando, There was a fear to continue moving de forward, moverse con este poder que Dios les acababa de dar. of moving with this power they had received from God. Y cuando nos encontramos, hermanos, estancados en una And situación, when we find ourselves stuck in a situation, brethren, cuando Dios ya nos dijo que fuéramos y nos moviéramos, when God already told us to go and move, y no lo hacemos, and we don't do it, es necesario que Dios mande algo it's necessary for God to send something para hacernos movernos. to move us. Paz de Cristo. Praise the Lord. En este caso hubo persecución In this case, there was a de persecution parte de Saulo, on behalf of Saul, un hombre que después iba a tener un encuentro con Dios. a man that later came to have an encounter with Y God. iba a ser uno de los hombres más grandes predicadores del And he Evangelio. became one of the greatest preachers of the gospel. Pero este hombre que no sabía quién era él en ese momento, This man who at that moment did not know who he was, iba persiguiendo a una iglesia he persecuted the church, que tampoco sabía quién era y no tenía identidad. a church that also had no idea who it was and had no identity. Pero esta persecución But this persecution en sí abrió las puertas in itself opened the doors para que Dios moviera a la iglesia so that God can move the church a cumplir su to propósito. fulfill his purpose. Cuando la iglesia se queda estancada When the church is stuck en un lugar de confort, in a place of en comfort, una rutina in a routine, que ya caemos en ella y no nos that movemos, we land there and we no longer move, Dios va a mandar
mandar situaciones God will send situations para cambiar ese ambiente, to change that environment, para hacer que nos movamos, to make us move, para hacer que nos despertamos. to make us wake up. Y aunque la persecución duele, And even though persecution hurts, es una puerta que Dios está abriendo para la iglesia. it is a door that God is opening Y for the nos church. dice, aprovéchala, He says, take advantage of it. muévete. Move. Si no te mueves, pereces. If you don't move, you will perish. Si te quedas ahí, la persecución te va a llevar. If you remain there, persecution will take you. Pero si haces lo que yo ya te he hablado, But if you do what I have commanded de ir you, y predicar el evangelio, to go and preach the gospel, Dios te va a perseverar. God, you will persevere in Him. Hermanos, vemos a nuestro alrededor And we see in our surrounding brethren, iglesias y aún miembros de iglesias churches and members of que churches se quejan y se quejan por regresar a una iglesia, that complain and complain to return a to un a church, edificio físico. to a physical building. Pero sin embargo, Cristo But however, Christ nunca le dijo a los apóstoles, never told the apostles, quédense en la sinagoga. stay in the synagogue. Él les dijo, ustedes prediquen la palabra de Dios. He told them, you preach the word of God. Pero como la rutina ya nos acostumbró a eso, But because the routine already got us to comfort to el that, único lugar donde hemos experimentado la gloria de Dios the only place where we've experienced the glory of ha God sido entre cuatro paredes. has been within four walls. Es por eso que inconscientemente This is the reason why unconsciously queremos regresar a Jerusalén. we want to go back to Jerusalem. Queramos quedarnos atorados ahí. We want to remain stuck Dios there. está mandando persecución. But God is sending persecution. Por algo se cerraron esas iglesias. For a reason, churches were closed. Porque muchos caemos en ese estancamiento espiritual. Because many of us fall in that spiritual Y es stuckness. necesario que nos movamos. And it's necessary for us to move. ¿Cuándo íbamos a imaginar, hermanos, When were we going to imagine, que brethren, hermanos en Honduras, en México, that brethren in Honduras or Mexico, iban a estar escuchando palabra de Dios por medio de este they would be ministerio? listening the word of God through this ministry? Mas ahora vemos However, now we y see recibimos testimonio que Dios está haciendo cosas en ellos. and we receive testimony that God is doing things in their life. Dios no nos manda a levantar un edificio. God is not sending us to build up a building. Dios nos está mandando a ciudades. God is sending us to cities, Jerusalén, to Jerusalem, Samaria, Samaria, lo último de la tierra. and to the ends of the earth. Dios no nos manda a este edificio, hermano. God is not sending us to this building. Nos está llamando a esta ciudad, He's sending us to the city, a nuestros vecindarios, to our homes, a nuestras familias, to our families. ya sea en Montclair, en Rancho Cucamonga, In Montclair, Rancho en la Cucamonga, ciudad de Los in the Ángeles, city of Los Angeles, o aún a ti, amigo, que nos escuchas, or those or there where you are, friends, hasta listening. Chicago. Ahí Dios quiere que levantes tú In Chicago, God wants you to raise up un altar para su honra y su gloria, an altar for His honor que and for His glory, prediques la palabra de that you Dios, may preach the word of porque God, para eso te ha llamado. because that is why He has called you. Y la iglesia se quedó estancada, And the church remains stuck, pero comienza a haber movimiento. but there begins to be a movement. Ahora vemos, hermanos, Now we see, en brethren, estos versículos, in these verses, que de repente dice la escritura, that all of a sudden the scripture says, pero Felipe but Philip, desciende a Samaria, he descends to Samaria, la ciudad de Samaria. the city of Samaria. Dios tenía un trabajo sin terminar en Samaria. God had a job that was not finished in Samaria. Cuando escuchamos la palabra Samaria, And when we hear the word Samaria, ¿a qué recordamos, hermanos? what do we remember? Encontramos una mujer, We remember of a woman, una samaritana. a Samaritan woman. La palabra de Dios nos dice que Jesús And the word of God says that Jesus fue a la ciudad de Sicar, que se encuentra en Samaria. went to the city of Sychar, which is in Samaria. Y miren esto, viene y se sienta al lado del pozo, And notice this, he goes and sits next to this well, el pozo de Jacob. the well of Jacob. Ahora vemos un cuerpo físico, And now we see a physical body, pero en sí la Biblia dice que Jesús es el pozo de Jacob, but the Bible says that Jesus is the well of Jacob, del cual fluyen aguas. from which waters flow. Vemos un pozo sentado al lado de otro pozo. And so we see a well seated next to another well. Y él estaba esperando a una mujer. And he was there waiting for a woman. Y esta no era cualquier mujer. And this was not just any other woman. Era una mujer muy pecadora. She was a very sinful woman. Puesto que la Biblia nos dice que había tenido 5 maridos For the Bible tells us she had 5 husbands y un novio. and 1 boyfriend. Paz de Cristo. Praise the Lord. Ahora estaba viviendo con un hombre So now she was living with a man que no era su marido. who was not her husband.
Pero ahora viene a encontrar a un séptimo hombre esta And mujer. he comes to find a seventh man. Y ese hombre, el séptimo, And so this seventh man viene a ser Jesucristo. is Jesus. Y ese séptimo hombre And that seventh man fue el que pudo satisfacer su sed, was the one who was able to satisfy her que thirst ninguno de los 6 anteriores pudo satisfacer. that none of the 6 previous was able to Esta satisfy. mujer tenía una sed This woman had a thirst que no podía ser saciada that could not be fulfilled por ningún hombre, with any man, sino por Cristo but mismo. only through Christ himself. Y encontramos, hermanos, And we find, brethren, que esta mujer tiene el encuentro con Jesús. that this woman has an encounter with Jesus. Y vemos que surge una conversación. And we Amén. see that a conversation emerges. Pero lo interesante, no lo vamos a leer, But the interesting, we won't read, es de que aquí vemos algo muy importante. but it's that here we see something very important. No fue la mujer la que inició la conversación, The woman was not the one who began the conversation, diciéndole a Jesús, tengo sed, Señor, telling Jesus, I am thirsty, God. sino que Jesucristo But Jesus Christ fue el que le dijo a la mujer, was the one who told the woman, dame de beber, give me to drink. ¿verdad? True? Jesucristo era el que tenía esa sed. Jesus was the one who had the thirst. Estaba sediento por esa mujer. He was thirsty for that woman. Porque Cristo podía ver en esta mujer pecadora Because Jesus could see in this sinful woman un vaso útil. a useful cup. Esta mujer satisfacía la sed de muchos. This woman satisfied the thirst of many. Tal vez de una manera u otra satisfació la sed de estos hombres. For perhaps one way or another, she satisfied the thirst of these men. Y Cristo no la vio como una mujer en pecado, But Christ did not see her as a woman in sin. sino que Cristo la vio como una herramienta útil But Christ saw her as a useful vessel para poder llevar y saciar la sed de muchos. to be able to go and satisfy the thirst of many. Así que por eso Jesucristo tuvo que llegar a esa ciudad. And this is why Jesus had to come to that city. Era importante que él tuviera un encuentro con esta herramienta, It was important for him to have an encounter with this con este tool, vaso, with this vessel, porque él iba a depositar de su agua viva en ese vaso because he was to deposit of his living water in that vessel. y yo iba a usar lo que antes esta mujer era un error, un problema, And he was going to use what this woman was previously a mistake, a y lo iba a problem. usar como una herramienta para llevarle el He evangelio. would use that as a tool to take the gospel. Hermanos, Dios ha llamado a muchos de nosotros And brethren, God has called many of us de un mundo de pecado, of a world of sin donde no podíamos superarnos, salir de ese pecado. that we couldn't overcome it or leave that sin. Pero a Dios no le importa eso, But to God, he doesn't care for that. porque una vez que nos llama ante su presencia, Because once he calls us to his Él presence, establece un nuevo propósito en nuestras he vidas. establishes a new purpose in our lives. Él nos limpia como a un vaso sucio, He cleanses us like a dirty cup, deposita de su agua viva, and he deposits of his living y ahora water. nosotros vamos y llevamos And now we can take a aquellos que necesitan de la palabra de Dios. to those who need of the word of God. Y no todos llevan el evangelio de Dios And not everyone can take of the gospel of God de la misma manera. in the same way. Tal vez un drogadicto Perhaps a drug addict vivió ese estilo de vida live that style of life que yo nunca experimenté. that I have never experienced. Sin embargo, Dios usa ese drogadicto However, God uses that drug addict para llevar el evangelio a aquellos que se encuentran cautivos en esa misma to situación. take the gospel to those who are captive in the same situation. Algo que tal vez yo no pudiera hacer. Something that perhaps I couldn't do. Dice la Biblia But the Bible says que esta mujer samaritana that this Samaritan woman, dejó sus vasijas que ella llevaba she left the vessels that she carried, y ahora lleva el agua viva and now she takes the living water, y entra a la ciudad. and she goes into the Y city. dice la Biblia que fue a quién, hermanos? And the Bible says that she went to who? A los hombres. To the men. No fue con sus amigas. She didn't go with her friends. No fue con los jóvenes. She didn't go with the youth. Esta mujer fue a los hombres. She went to the men Porque ella ya tenía un acceso a los because hombres she now had an access to men en su vida pecaminosa. in her sinful life. Pero ahora ya no va con esa mentalidad. But now she doesn't have that Ahora mentality. ella va a satisfacer la sed del alma de ellos. Now she's satisfying the thirst of the soul that they have. Va a los hombres y les dice, She goes to the men and tells them, vengan a ver a
un hombre, Come to see a man, un verdadero a hombre. true man. Ustedes no fueron verdaderos hombres, You were not true men, pero aquí hay un verdadero but hombre here there is a true man que me ha contado toda mi that vida, has told me of my life, todo lo que yo he hecho. everything I've done. Es un profeta. He is a Y prophet. dice la Biblia que muchos And vinieron the Bible says that many y came creyeron a la palabra and believed to the word a causa de la mujer en Samaria. due to the woman in A Samaria. causa de la mujer en Samaria. Due to the woman in A Samaria. causa de la mujer en Samaria. Due to the woman in ¿Cuántas Samaria. mujeres hay aquí, hermanas Dorcas? How many women are here? Amén. Dios las está llamando God is calling you a que no se detengan. that you don't stop. Lleven la palabra. Take the word. Si no vemos hombres que lo hacemos, If we don't see the men do ustedes it, no esperen ni se detengan, you don't wait and hold on, sino que vayan y lleven la palabra, but go and take the que word. Cristo va con That ustedes. Christ is going with Denle you. gloria a Dios en esta Give tarde. glory to the God Almighty. La mujer sembró la semilla, And the woman planted the seed. muchos creyeron, Many believed. y ahora vemos si nos adelantamos And now we see, and if we fast forward de regreso al libro de Hechos, back to the book of Acts, que ahora Felipe that now Philip, desciende a Samaria he descends to Samaria, pensando en levantar esa cosecha. thinking to raise up this harvest. Uno es el que siembra, One is the one who reaps, otro es el que riega, and the other one is to sow. pero es Dios el que trae el fruto, hermanos. But God is the one who brings the Aquí fruit. la mujer fue la semilla Here the woman was the y seed, ahora viene Felipe a cosechar. but now Philip comes to harvest. Pero ahora encontramos, hermanos, But now we find, que ahí ahora hay un problema en Samaria. but there is a problem in Samaria. Y es un tal mago llamado Simón. And there is a so-called wizard called Simon. Esa ciudad se encontraba ahora bajo dominio diamónico. And this city now finds itself within demonic dominion. Cuando vemos, hermanos, When we see, que brethren, Dios comienza a hacer su obra when God begins to do his work en alguna iglesia, en alguna ciudad, en alguna familia, in a certain church, in a certain city, in a certain family, el enemigo va a querer tomar dominio sobre ese lugar. the enemy will try to take dominion over that place. Siempre va a mandar a un Simón para tomar ese dominio. He will always send a Simon to try to take dominion. La palabra de Dios nos dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, And the word of God says that our battle is not with flesh and bone, sino contra principados y potestades. but against principalities. ¿Qué es un principado? What's a principality? Es un demonio que domina It is a demon that sobre una región. reigns over a region. Eso es un principado. That is a principality. Simón había tomado dominio de esa región de Samaria. And so Simon had taken dominion over that city of Samaria. Ahora, hermanos, And now, cuando brethren, entra la palabra de Dios en nuestra vida, when the word of God enters into our lives, Dios va a querer tomar dominio sobre nuestros hijos. God will want to take dominion over our Va a children. traer oposición sobre nuestra iglesia, It will bring opposition over our church, aún dentro de nuestra ciudad. even within our city. Pero es necesario que nosotros reconozcamos But it's necessary for us to recognize quiénes somos. who we are. Acuérdense la palabra del sembrador, And remember the word of the sower. que le dice la Biblia que es donde se siembra el trigo, That the Bible says that wherever the wheat is sown, vino el enemigo y plantó cizaña. the enemy came and brought weeds. Cuando Dios siembra su palabra, When God buries his word, el enemigo va a querer traer la oposición, the esa enemy cizaña. will try to bring opposition, that weed. Y es una guerra espiritual, hermano, And it is a spiritual fight. que es necesario que nosotros podamos entenderla. It's necessary for us to be able to understand it. Hay familias que vienen atadas en cadenas There are families that come tied up in chains desde generaciones atrás. from generations before. Mi abuelo era un alcohólico, My grandfather was an mi alcoholic. padre cayó en esa misma My situación father was in the same y situation. ahora yo y mis hijos experimentamos eso. And now my children and I experience O this. era un abusador Or he was an abuser. y los hijos vieron eso y ahora ellos practican lo mismo. And the children saw that and now they Y practice the son same. maldiciones que vienen desde generaciones. And these are curses that come from generations. Yo no sé si usted ha ido a un chequeo de salud recientemente, And I'm not sure if you've gone to
an evaluation of your health recently. Yo tenía años que no iba. It had been years for me that I hadn't Y esta gone. última vez que fue me hicieron unas preguntas extrañas. And this last time that I went, they made some strange questions to Me me. preguntaron, ¿en tu familia tienes abuelos o padres que sufren de diabetes? They asked me, in your family, do you have grandparents or parents who suffer from ¿En tu diabetes? familia corre el cáncer? Does cancer run in your Y me family? dieron una lista y me preguntaron, y yo pregunté, ¿por qué tiene que ver mis abuelos? And they gave me a list, and I asked myself, what do my grandparents have to do? Y ellos explicaron And they explained, acerca de su teoría médica del ADN, according to their medical theory of que DNA, hay enfermedades que se pasan de generación a generación. that there are diseases and sickness that will go from generation to De generation. esta misma manera opera el enemigo en un aspecto espiritual, And the hermanos. enemy operates in the same way in the spiritual aspect. Tiene atadas a familias desde generaciones. He has families that have been tied since generations Pero before. cuando nosotros, hermanos, entregamos nuestra vida a But Jesucristo, brethren, when we give our lives to Jesus, dice que he aquí todas las cosas vienen a ser nuevas. the Bible says that all things are made new En Cristo Jesús, Señor in nuestro. Christ Jesus our Lord. Ahora Él es nuestro Señor. So now He is our Lord. Ya el principado no tiene dominio sobre nosotros, This principality no longer has dominion over sino us, que ahora nosotros, nuestro dominio está bajo el Señor Jesucristo. but now our dominion is under the Lord Jesus Christ. Cuando Felipe desciende a Samaria, When Philip descends back to lo Samaria, manda con esta misión. he is sent with this mission. Cuando Dios manda a alguien en una misión, When hermanos, God sends someone on a mission, brethren, Dios lo respalda. God is behind them. Cuando Dios manda a alguien en una misión, When God sends someone on a mission, Dios lo respalda. God is behind them. Ya sea que nos mande a levantar altar en nuestros hogares, Whether He's sending us to lift up an altar in our a homes, abrir un estudio bíblico, to open a Bible study, a levantar una iglesia, un to ministerio, rise up a church, a a ministry, predicar en esta ciudad. to evangelize in the city. Cuando Dios levanta a alguien y lo pone en misión, When God calls someone and He lifts them Dios up, lo respalda. God backs them up. Los demonios comienzan a temblar. The demons begin to tremble. Y sí va a venir oposición, And yes, there will be opposition, pero Cristo va con nosotros. but Christ is with us. Rápidamente, había una vez en la Biblia, dice, Quickly, there was a time in the Bible, it says, donde Jesús iba a ayudar a un hombre that Jesus was heading to help a man a la tierra de los Gadareos. to the land of the Galilees. Un hombre poseído no por un demonio, And there was a man possessed not by one demon, no por 100 demonios, not by 100, pero por una legión. but by a legion. Una legión es más de 3,000 A soldados. legion is more than 3,000 soldiers. Ahora que si lo podemos a comparar serían más de 3,000 demonios. Now, if we compare it, it's more than 3,000 demons. Imagínense usted la situación de este hombre, Imagine the situation of this man atado por 3,000 demonios, tied down by 3,000 sufriendo día y noche, 3,000 demons, suffering day and night, atormentado sin que nadie lo pudiera ayudar. tormented without being able to be helped. Yo me pongo a pensar que tanto fue el clamor de este And hombre. I began to think it was such a great clamor from this Tal man, vez clamando, Señor, rompe estas cadenas que me atan, crying out, Lord, break these chains that are tying que me hizo down, que Jesucristo fuera that made Jesus Christ de go un lado del mar de Galilea from one side of the Sea of Galilee hasta la tierra de los Gadareos onto that land solamente por ese hombre. only for this man. Porque la Biblia dice que ahí nadie lo aceptó. Because the Bible says that nobody accepted him Cristo there. ya sabía eso, Jesus already knew that, que no lo iba a aceptar nadie, that no one was going to pero a accept him there. causa de un hombre, But due to one man, de su situación, of his situation, a punto de morir, de sufrir, about to die in his suffering, Cristo se manifiesta en la vida de ese hombre. Christ manifests himself in the life of this Y en man. el transcurso And throughout, vemos que vino una tormenta contra la barca we see that a storm came against the boat, y Jesús dormía and Jesus slept dentro de la barca. inside the boat. Habían truenos, There was thunder, habían vientos, there was winds, se meciaba la barca. the boat was shaking. Dice la Biblia que estaban a punto de hundirse. And the Bible says that they were about to Y sink, Pedro sacando el agua de la barca and con los Peter apóstoles. pulling out the water with the apostles, Y Jesús durmiendo, and Jesus sleeping, descansando. resting, Porque sabía que iba a haber una guerra espiritual because he knew there was going to be a spiritual cuando battle llegara a esa tierra de los Gadareos. whenever he arrived to that land.
stand contra 3,000 demonios. against 3,000 Y demons. nada lo despertaba And nothing would wake him hasta que Pedro until Peter abre sus labios opens his mouth y pide ayuda. and he asks for help. Si hay algo que mueve o atrae la atención de Dios, If there is something that moves or brings Jesus to es attention, cuando uno de sus creyentes it's when one of his believers abre su boca opens his mouth y aclama a Dios. and he cries out to Le God. pide ayuda. He asks for Los help. truenos no lo despertaron, The thunder didn't wake him up, ni los vientos ni la mar. nor the winds nor the sea. Pero cuando Pedro abre su boca y But dice, when- Señor, When Peter cries out and says, Lord, ayúdanos, help us, que perecemos, that we perish, se despertó Cristo. Jesus was awakened. Y él se levanta And he rises. y dice que reprende la mar, And he says that he rebukes the la sea. tormenta. He rebukes the los storm, vientos. the winds. Ahora, And now, la reprensión no viene hacia algo material o algo de la naturaleza, the rebuke doesn't come against something material or something from nature. sino que había un principado, una fuerza opuesta There was a principality, an opposing force que movió esa tormenta para oposición a que este hombre fuera libre. that moved that storm to an opposition so that against this man being free. Pero cuando el viento y la mar escuchan la voz de su But creador, when the wind and the sea hear the voice of their se creator, tienen que sujetar a la autoridad de they Jesucristo. have to be subject to the authority of Jesus Y Christ. dice que hubo una paz y And the tranquilidad. Bible says there was peace and tranquility. Cuando venga oposición a su ministerio, When there come in opposition to your a su ministry, estudio bíblico, to your Bible en study, contra de su familia, against your family, en su área de trabajo, in your place of work, clama a mí, yo te responderé. cry out to me and I shall answer. Clama a mí que yo te responderé, dice el Señor. Cry out to me and I will answer, says Él the viene a Lord. nuestro auxilio. He comes to our help. Por eso el enemigo muchas veces, And this is hermanos, why the enemy many times, quiere que brethren, nos callemos nuestros problemas he wants us to be quiet with our y no le problems. contamos a nadie And we don't tell anyone lo que pasa en mi matrimonio, what is happening in my marriage, con mis hijos, what is happening with my children, con mis tentaciones, with my temptations. porque quiere callarnos. Because he wants us Él sabe quiet. que cuando el Hijo de Dios clama a su He Creador, knows that when the Son of God cries out to su his Creador Creator, se levanta y lo atiende. their Creator rises up and helps them. Dele un aplauso a la honra y gloria de Dios. Give an applause to the honor and glory of God. Ese Cristo That Christ es el mismo que iba con Felipe. is the same one that was going with Philip. Entró a esa región, He hermanos, enters into that region para retomar lo que Jesús ya había hecho por medio de la mujer. to retake what Jesus had already done through the women. Simón trajo confusión. Simon brought confusion. Sí, todos creyeron a causa de la palabra de la mujer. Yes, they all believed to the word of the woman. Pero los versículos que leemos, But the vemos verses that we read que vino Simón o el enemigo is that Simon came, or the y enemy, trajo una confusión. and he brought a confusion. Y ahora desde el más chico hasta el más And grande now from the youngest to the oldest, miraban a este demoniado, este Simón, they would see this Simon, this demon. poseído y movido de parte del enemigo. He has been demon possessed and moved by the enemy. Y ahora ellos decían, And now they would say, este es el gran poder de Dios. this man is the power of the great God. Es peligroso, hermanos. It is dangerous. Cuando empezamos una relación con Dios When we begin a relationship with God y nos empezamos a mover a otros lados, and we begin to deviate to other perdemos places, nuestra vista ya no en Dios, we lose our sight no longer in sino en God, las cosas materiales, but in the material things, en aquello que nos sorprende, in that which lo surprises que nos us, atrae la atención, como Simón lo hacía con esta gente. in what catches our attention like Simon did with these Y people. perdemos nuestro enfoque ya no más en Dios, We lose our focus no longer in God, sino ahora en las cosas terrenales. but now in the earthly things. Tengamos cuidado con eso. Let's be careful with this. Felipe entra y retoma lo que Dios ya había iniciado. And Philip enters and he retakes what Y God dice had la already Biblia began. que él, solamente un hombre, And the Bible says that only one man predicó la palabra preached the word, y lo escuchaban. and they heard him. Y había alegría en esa ciudad. And there was joy and Porque gladness in había that city, milagros. because there was Los miracles. que eran poseídos por demonios, Those who salía were ese espíritu de ellos. Those who were possessed, they were set free. Y los que eran paralíticos, Dios los levantaba. And those who were paralyzed, they were lifted up. Y vino un gozo a esa ciudad. And there came a joy to the city. No vino al lugar donde le adoraban, It didn't come to the place where they a would la worship him, sinagoga o el templo, to the synagogue or the sino que a temple, la ciudad. but to the Y city. todos creyeron And everyone believed a la palabra de Felipe una to the vez word más. of Philip once again. Hermanos, Dios quiere hacer este movimiento en nosotros. And brethren, God wants to make this movement Es in muy us. peligroso que regresemos a nuestras It
iglesia. It's very dangerous for us to come back to our Y churches. continuemos la misma rutina de hace 2 años. And we continue the same routine from 2 years Porque ago. si eso sucede, Because if that happens, téngalo por seguro que Dios va a mandar tribulación. have it for certain that God will send tribulation. Y es tribulación de la buena. And it is the good tribulation. Porque si nosotros no nos movemos en obediencia a la palabra de Dios, Because if we don't move in obedience to the word of God, Dios nos va a hacer que nos movamos. God is going to have to make us move. Y es cosa mala caer en las manos de un Dios vivo. And it is a hard thing to land in the hands of a living En God desobediencia. Dios continúa diciendo, in disobedience. And God continues to say, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. go throughout the world and preach the gospel to all El creatures. que creyere y fuera bautizado será Whoever salvo, believes and is baptized will be saved, mas el que no creyere será but condenado. whoever does not believe will be condemned. Dios nos ha puesto en esta ciudad de Montclair, God has placed us in the city of Montclair, pero tenemos hogares en diferentes ciudades. but we have homes in every city. Y el ministerio no es este edificio. And the ministry is not this El building. ministerio está en nosotros. The ministry is within us. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Cristo no se quedó estancado en la sinagoga en Jerusalén. And Christ did not stay stuck in the synagogue in Jerusalem. Él iba por diferentes lugares y aldeas, He went from different cities and towns, sanando enfermos, healing the sick, liberando al cautivo, liberating the captives, sacando demonios del que estaba encadenado. rebuking demons from those who were in chains. Ahora usted, hermano y hermana, usted refleja a And Cristo, so now, brethren, you, every single one of you reflect porque de Christ. Cristo estáis revestidos. For you are clothed with Christ. Tenemos esta responsabilidad We have this de responsibility predicar en nuestras casas, to preach in our homes, en nuestros trabajos, in our workplace, en donde quiera que vayamos. wherever we go. Abre la boca, Open your mouth. habla la palabra de Dios, Speak of the word of God. que es Dios el que trae el crecimiento. That it is God the one who brings the Tal vez growth. usted es como esa mujer que está sembrando Perhaps you might be like that woman who's y sowing, tal vez no ve el fruto en ese momento, but maybe you don't see the fruit at that pero time. mañana viene Felipe. But tomorrow Philip comes. Pero son esos dos del que Cristo se acuerda. But it is those two who Christ remembers. Él tomó tiempo para la mujer He took time for the woman, y también respaldó a Felipe. and he also backed up Philip. Uno es el que siembra y otro el que riega. One is the one who sows, the other one is who Pero grows. Dios es el que trae la cosecha. But God is the one who brings the La harvest. semilla que usted siembre hoy, That seed that you sow si today, usted no la cosecha mañana, if you don't harvest it tomorrow, tal vez alguien más lo hará. perhaps someone else Pero la will. palabra de Dios sigue teniendo poder. But the word of God continues to Sigue have viva power, para liberar al cautivo. continues living to Y liberate, continúa rompiendo and cadenas. continues breaking chains, Continúa cambiando vidas. continues changing lives. Así que hermanos, lo invito a que se ponga de pie. And so, brethren, I invite you to stand to your feet. Amigo que nos escuchas por las redes sociales, Friend, that you hear us through social te media, invitamos a que ahí donde se we encuentre, invite you that there where you are, toma un lugar ahí donde estás. take a place there where you are. Y si puedes arrodillarte, hazlo. And if you can kneel down, do Yo it. invito aquí a mis hermanos a que ahí en sus lugares And I invite my brethren here that in their places, se pueden arrodillar y vamos a hacer una you oración, can hermanos. kneel down and we can pray. Pero una oración de poder, But a prayer of power, de avivamiento, of awakening, que traiga un avivamiento a nuestras that vidas. there can be an awakening in our lives. Que lejos sea que Dios nos traiga la misma rutina, That it be far that God may we come back to our routine. sino que Dios nos haga, trabaje en nosotros y nos muestre But that God can work in us and show us su propósito para cada uno de nosotros. His purpose in every single one of us. Ahí donde se encuentra, tome su lugar, hermanos, y vamos There. a hacer una oración. There where you are, you may take your place so that we can pray. Puede arrodillarse o sentarse en su silla, You can get on your knees or take a seat in your pero lo chair. invitamos a que cierre sus ojos But I invite you to close your eyes y hagamos una oración mientras el praising pasa and let's make a prayer y nos lleva en adoración ante la presencia de Dios. as we worship in the presence Señor of our God. Jesucristo, Lord Jesus te Christ, damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú sigues siendo un Dios vivo y continúas hablándonos a nuestras vidas. Padre, recibimos tu palabra y te pedimos, Señor, que hables, nos guíes, nos dirijas. Padre Celestial, que no volvamos una vez más a Jerusalén, a caer estancados, Señor, en una vida de rutina, sino que tú, Padre Celestial, traigas un avivamiento sobre cada uno de nosotros. Padre Celestial, úsanos, guíanos, Señor, para cumplir tu propósito de predicar el Evangelio a toda criatura. Te exaltamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor de señores, porque tú eres grande. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesucristo.